Vamos a iniciar con la grabación. Iniciamos con la grabación. Muy buenos días para todos. De nuevo, bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso de la Comisión de Personal. En este momento ya iniciamos nuestra grabación. Le doy la bienvenida a los compañeros que tengo en sala. En el chat está el enlace de la asistencia para que me hagan el favor de irlo diligenciando. Voy a pedirle a cualquiera de los compañeros que me haga el favor, mientras yo estoy haciendo la presentación en la sesión, de ir copiando y pegando el enlace de la asistencia en el chat para los compañeros que recién se vayan integrando. De nuevo, compañeros, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta tercera sesión en línea, Comisión de Personal para Servidores Públicos. Mi nombre es Sandra Franco Muñoz y es un gusto para mí acompañarlos en este proceso. En el orden del día tenemos la bienvenida, la asistencia, que de nuevo les indico ya se encuentra en el chat el enlace de la asistencia, y le he pedido a cualquiera de los compañeros que ingresaron inicialmente que me hagan el favor de copiar y pegar. Luis Uriel, usted me puede colaborar con eso, copiar y pegar el enlace de la asistencia. Ok, listo, maestra. Gracias. Diego Fernando, muy buenos días, y para todos muy buenos días. Vamos a ver las generalidades de la tercera unidad. Vamos a tener una actividad interactiva y vamos a hablar del plan de mejora porque ya vamos avanzando, vamos a más de la mitad del curso. Entonces ya todavía hay compañeros que no han iniciado o no han completado las evidencias de las 2 primeras semanas. Entonces ya estos compañeros entran en lo que se llama un plan de mejora académico. Y al final tendremos las preguntas y las inquietudes sobre el tema o sobre el curso en general. Como siempre, hacemos una pequeña introducción dentro del contexto de lo público, y hoy traigo como tema la importancia de la institucionalidad. ¿Qué significa la institucionalidad dentro de un Estado? En últimas, la institucionalidad no es otra cosa que el orden, la organización misma de la administración de ese Estado, de la estructura y el orden como está, digamos, organizado ese Estado. Entonces, para nosotros, dentro de nuestro Estado colombiano, en la cabeza de esa institucionalidad, como una república unitaria, está la Presidencia de la República. Y de ella, entonces, o bajo ella, bajo, digamos, la autoridad de la Presidencia de la República, vendrán las demás entidades, quienes emiten políticas y fortalecen la parte institucional de la administración pública, la función pública, el departamento administrativo de la función pública. De él se van a emanar todas las que son las políticas y todo lo que tiene que ver con políticas, asesorías, evaluación y fortalecimiento de la administración pública como tal. Estamos hablando en este sentido de la institucionalidad de la función administrativa del Estado. Tiene una función judicial, tiene una función legislativa y tiene una función administrativa. Para el caso de nuestro curso, estamos hablando de la función administrativa, y por eso se llama administración pública y función pública. Decíamos entonces que el Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro de la institucionalidad del Estado, es el que determina las políticas, fortalece de forma institucional y asesora y evalúa todas las entidades en cuanto a la administración pública, a esa función de la administración. También hay alguien que vigila toda esta institucionalidad, y es la Comisión Nacional de Servicio Civil. Tiene a su cargo la vigilancia y la administración de la carrera administrativa general. Es un ente autónomo y tiene un origen constitucional. ¿Quién se encarga dentro de esta institucionalidad de dar la formación, capacitación y asesoría? Mire que cada uno tiene una función diferente para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento de esta administración. Entonces, ¿quién se encarga de la formación y la capacitación? La Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. La ESAP en este momento ha tenido, digamos que, un desarrollo muy interesante, muy provechoso en cuanto a la administración pública. Si alguien quiere conocer, saber más de administración pública, o si desde su quehacer, su función como funcionario público o administrador público,
quisiera profundizar y ampliar más sus conocimientos, lo invito a que se acerque a la ESAP. Tiene diferentes capacitaciones, formaciones de diferentes formas y hay muchas de ellas que son gratuitas. El acceso incluso a la carrera profesional y al posgrado son mucho, económicamente hablando, son mucho más bajos, más económicos que los de cualquier otra universidad. Entonces, yo los invito a que conozcan, entren a la página de la ESAP y conozcan los cursos. También hay una extensión, cursos de extensión, que son esos cursos que se dan de forma gratuita, diplomados, y a los cuales todos nos podemos inscribir. Y si somos funcionarios públicos o trabajamos con algún tipo de vinculación con la administración pública, todavía más nos empieza a llegar información de este tipo. Entonces, los invito a que conozcamos la página de la ESAP. Y luego, ¿quiénes ejecutan entonces ya todas esas políticas que son emanadas de esta institucionalidad? Pues todos los demás organismos y entidades del Estado. ¿Quiénes son esos organismos? Todos los que conocemos. Si estamos hablando del orden territorial, entonces estaremos hablando de departamento a nivel departamental, a nivel de municipios y distritos. Estamos hablando de las entidades nacionales como la DIAN, como el SENA, para dar algunos ejemplos. Todas las demás instituciones, todas las demás entidades, lo que hacemos ya dentro de esta institucionalidad es ejecutar las políticas públicas que se emanan de acá. Todas esas políticas públicas las ejecutamos todas las entidades. Recordemos que en las sesiones anteriores habíamos hablado de que los fines del Estado nos corresponde a todos ciudadano colombiano, todo el que habite este territorio tiene la obligación, el deber de cumplir con los fines del Estado. Y para la administración pública, esos fines del Estado se ven reflejados o se materializan dentro de los planes de desarrollo, que todos nosotros, perteneciendo a todas estas entidades, lo que hacemos es ejecutarlos y hacerlos una realidad. También hay un subsistema del empleo público. ¿Cómo está organizado el empleo público? Entonces, el empleo público en Colombia tiene unos niveles jerárquicos y por grados. De hecho, cuando ustedes se inscriben a las convocatorias o dentro de la planta de personal a la cual ustedes pertenezcan en la entidad en la que estén o a la cual quieran ingresar, ustedes van a ver que el empleo tiene un nivel jerárquico. Entonces estamos hablando de niveles jerárquicos por funciones, nivel asistencial, técnico, profesional, asesor directivo. Entonces el cargo lo vamos a encontrar para el caso del SENA, por ejemplo, un cargo profesional. Entonces, profesional, grado tal, está por grados, ¿sí? Se cuenta con manuales de funciones estructurados. Todo el empleo público tiene que tener unos manuales de funciones. Se adelantan acciones para contar con un sistema moderno de gestión de talento humano. Esto es lo que está buscando en este momento nuestro Estado colombiano. Garantizar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la administración pública. ¿A través de qué? Del fortalecimiento del talento humano. Y ese talento humano le agregamos ya un término adicional y es talento humano por competencias. Van a ver que cada vez que nos hagan una evaluación de desempeño o que nos lleven a una capacitación o nos inviten a una capacitación o evaluar algún proceso, nos van a hablar de competencias. De hecho, este curso desarrolla una competencia. Entonces, siempre ya el término de competencias debe volvérsenos familiar. En el decreto 815 es el decreto único reglamentario del sector de la función pública en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. Entonces, hablamos de competencias laborales. ¿Dónde encontramos eso? En el decreto 815. ¿Qué son esas competencias laborales? De hecho, cuando nos evalúan también en las pruebas de la comisión, en las pruebas de la comisión y en la evaluación de desempeño laboral dentro de las entidades, nos están evaluando esto, competencias laborales. ¿Qué evalúan? El ser. ¿Y qué evalúan del ser? Los principios, los valores, actitudes, aptitudes y comportamientos. O sea, van a evaluar el ser como una integridad. Eso es lo que se busca ahora, la integralidad, ya no solo la parte técnica del individuo, del empleado público, que sabe hacer esto porque es contador, porque es abogado, tal cosa, ya tiene una técnica, ya tiene una, digamos, en su perfil profesional, tiene el conocimiento técnico,
Pero ahora, dentro de esta gestión de talento humano por competencias, también debemos reforzar el ser, el saber y el hacer. Esa integridad busca la excelencia en la administración pública. ¿Cómo se llega al saber? A adquirir ese saber a través de formación, a través de capacitación. Por eso van a ver que es tan importante dentro de las entidades los planes de capacitación. No, no es que cuando nos inviten a un curso, hay que mamera, pues vamos al curso como para no estar en el escritorio trabajando, como para perder tiempo. No, no, no. Lo que se busca con las capacitaciones y todos los planes de capacitaciones es esto, mejorar el saber en nuestros empleados públicos. Y el hacer, ¿qué es el hacer? Ya es la actividad como tal, ya es el desarrollo como tal de esa parte técnica de mis conocimientos, ya es ejecutar las tareas o las funciones que me son asignadas. Entonces, que nunca se les olvide este triángulo del cual estamos hablando del individuo como una integridad, un ser completo, íntegro, en busca de la excelencia a través de esas tres dimensiones del ser humano, el ser, el saber y el hacer. Entonces, en ese decreto 815, del que hablábamos ahora, vamos a hablar de las que son las competencias funcionales. Entonces, hablamos de competencias comportamentales y competencias funcionales. Entonces, en esas competencias en esas funcionales son las competencias que precisan y detallan lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado, o sea, este es el hacer. Estas competencias hacen referencia al hacer. Los criterios de desempeño, resultados de la actividad laboral que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones. Esos son los parámetros con los que nos miden las competencias funcionales. Los conocimientos básicos que corresponde a cada criterio de desempeño y los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar su competencia. Esto es lo que nos evalúan en las convocatorias, en las pruebas de las convocatorias y en la evaluación de desempeño laboral. Y cuando nos hablan de los contextos, de aquí viene las preguntas tipo situacional, que está haciendo ahora, que lleva ya 2 años largos, la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la forma de preguntar en las convocatorias, en las pruebas escritas. Es basándose en el contexto, es basándose en ciertas realidades de la administración pública o de las entidades. Entonces nos presentan una realidad, un caso de una realidad y a partir de esa situación o de ese contexto salen las preguntas. Por eso se llaman preguntas situacionales. Pero también están las competencias comportamentales. Entonces vamos a decir, resumiendo, competencias laborales buscan la integridad del ser y evaluar todo, ser, saber y hacer. Y dentro de esas competencias laborales están las competencias funcionales, son las que evalúan el hacer como tal, la parte funcional y técnica del trabajador, y las competencias comportamentales. Esas hacen referencia precisamente al ser, al comportamiento del ser. Dentro de estas están los siguientes criterios. Responsabilidad por personal a cargo. Si tiene personal a cargo, entonces le van a evaluar ese tipo de responsabilidad. Habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso en toma de decisiones, iniciativa de innovación en la gestión. Esto nos lo evalúan a todos. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Entonces, dentro de esas competencias comportamentales, hay unas que son comunes a los servidores públicos, las que llamamos las competencias transversales, porque todos los servidores debemos tenerlas. Son las competencias inherentes al servicio público que debe acreditar todo servidor, independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral. Dentro de esas competencias comunes está el aprendizaje continuo, o sea, a todos nos evalúan y nos exigen o se nos pide que tengamos esta competencia. Continuamente estar aprendiendo. Ahora lo hablábamos dentro de la formación. ¿Cómo adquiero el saber? A través de la formación. Entonces, respetados participantes, cuando a usted lo están invitando a las capacitaciones y cuando usted realiza capacitaciones por su cuenta, está haciendo un curso, un diplomado, un seminario, una carrera, etcétera, a lo que le está aportando y a lo que le está apuntando es a esto, al aprendizaje continuo. Y de hecho, los grados dentro de la clasificación de los distintos niveles jerárquicos que hablábamos, que era por nivel jerárquico y por grados,
por ejemplo, el grado profesional en el SENA va del 1 al 20. Entonces, hay muchos profesionales, pero diferencian en el número de grado. ¿Y en qué va ese número de grado? En mucho tiene que ver con esto, en los tipos de capacitación que tienen. Entonces, si tienen cursos, si tienen diplomados, si tienen seminarios, si tienen posgrados, si tienen maestría, va subiendo el número de grado. Y adicional a ello, obviamente, el tiempo de experiencia también. Eso también influye en los grados. Entonces, en el aprendizaje continuo, entonces, ¿cómo se lee una competencia? El aprendizaje continuo, entonces, está el nombre de la competencia y qué define la competencia. Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos. Entonces, siempre les he hablado de los verbos rectores. Ojo, ¿cuál es el verbo rector de esta competencia? Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo. Entonces, estos son los verbos rectores de cada una de las competencias, que es importante que los tengamos en cuenta al momento de presentar una prueba. ¿Y qué se espera? ¿Cuáles son las conductas que están asociadas a esta competencia? Entonces, el individuo dice, mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. O sea, se está actualizando permanentemente, se está formando, se está capacitando, gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa en espacios informativos y de capacitación. Mire, la autogestión, mire que está hablando de gestiona sus propias fuentes, no es solo esperar, es que en la entidad no me han mandado, a mí no me han invitado a la capacitación, a mí no me han dicho nada de la capacitación, no. Aquí está hablando suyo, su aprendizaje continuo y es autogestión. Comparte sus saberes y habilidades, otra cosa importante, otra conducta importante que le evalúan a uno en la administración pública por competencias, comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo y aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje. Entonces, esas son las conductas que se esperan de una competencia y así es como debemos leer e interpretar dentro del decreto 815 del 2018, lo que tiene que ver con las competencias comportamentales. Veámoslas aquí, veamos otro tipo de competencia también de las que hablamos que son comunes o transversales, la competencia de orientación a resultados. El decreto 815 entonces nos va a decir, nos define la competencia, nos dice que son las competencias comportamentales, las inherentes al servicio público que debe acreditar todo servidor independientemente de la función que realice en el cargo o nivel jerárquico que se encuentre o del tipo de modalidad contractual o del tipo de vinculación, mejor. O sea, que independiente de que usted sea un funcionario público por prestación de servicios, o un servidor público, perdón, por prestación de servicios, o porque está en carrera administrativa, o tiene un cargo temporal, o es un trabajador oficial. No importa el tipo de vínculo que usted tenga con el Estado, usted está obligado a acogerse y a cumplir estas competencias comportamentales. Entonces, la competencia comportamental, orientación de resultados. Definición, realizar. Este ya habla de realizar. En la anterior que estábamos leyendo de aprendizaje continuo habla de identificar, incorporar y aplicar verbos rectores. En esta habla de realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Así nos evalúan. Desde los principios de eficacia, calidad y oportunidad de la administración pública. ¿Qué condiciones o qué conductas están asociadas a esta competencia? Asume la responsabilidad por sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar echándole la culpa al resto del mundo. Cuando se presenta alguna situación dentro de mi área, dentro del área en la que yo me desarrollo, y hay alguna situación, entonces yo no puedo, no, eso fue culpa de Perencejito, de Sultanito, es que como aquel no pasó, aquel no hizo, yo me quedé esperando que me mandaran, que me enviaran, y eso lo escucha mucho. Uno lo escucha mucho tristemente, y ahí tendremos que hablar de la deficiencia en los administradores o en la administración pública, porque se quedan esperando que alguien haga algo primero. No, usted debe tener la iniciativa y debe tener, y su trabajo debe estar orientado a los resultados, pero debe tener la iniciativa. Si no le llegó el documento que estaban esperando para presentar un informe y tal, busque la información, a dónde debo ir. No me puedo quedar sentado en el escritorio esperando, porque quien me está evaluando partiendo de estos parámetros.
Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas. Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. Ojo, se mide. Recordemos que estamos dentro también de una administración de autocontrol. Autocontrol. Cada empleado debe autocontrolarse, debe autoauditarse. Adopta medidas para minimizar riesgos. Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad. Ojo con eso, el principio de oportunidad ha sido mal interpretado por algunos servidores públicos que tristemente esperan hasta el último día límite que diga la ley. Si es para responder un derecho de petición, si es para responder una tutela o si es para ejecutar, alguna resolución o algo. Se esperan hasta el último. No, yo tengo 10 días hábiles y esperan hasta el día 10 a la medianoche para dar respuesta. No, en esto se aplica el principio de oportunidad. Usted no puede tomarse el límite de los tiempos, porque el principio de oportunidad y de eficiencia le está diciendo que usted debe realizar de forma oportuna las tareas. Y se nos presentó un caso en una reclamación de un empleado que estaba reclamando su reincorporación, tenía el derecho, le asistía el derecho por estar en carrera administrativa a ser reincorporado, pero el señor tenía una enfermedad terminal. Y precisamente un juez fue el que ordenó la reincorporación de este empleado. Pero resulta que quien tenía que dar la respuesta, y no exactamente quien la emite, sino quien la materializaba, es decir, quien tenía que emitir, realizar el hecho de simplemente traspasar el acto administrativo, es decir, una labor técnica. Esa persona dijo, no, pues como tenemos hasta el último día hábil, y entonces se quedó hasta el último día. Pues, ¿cómo le parece que el señor, en la espera de esos benditos 10 días de la respuesta, murió? Murió siendo el 8º día y no le habían dado su respuesta. Y ustedes no se imaginan la demanda millonaria que recibió esa entidad por culpa de que un funcionario se quedó esperando a que no, es que todavía tengo tiempo, todavía faltan 2 días para responderle y no sé qué, no sé cuántas. Pues señores, yo los invito a que tengamos mucho cuidado con este principio de la oportunidad. No se queden esperando hasta el último día, hasta que se cumpla el límite que dice la ley. No es que la ley me otorga a mí 10 días para responder. No, cuidado con eso. Ustedes no saben cómo son las circunstancias y qué puede ocurrir. Entonces, y estamos amparados bajo principios. Todo nuestro actuar dentro de la administración pública, todo nuestro actuar está vigilado disciplinariamente por los principios, por el cumplimiento de todos esos principios. Y la última conducta que se espera es gestiona recursos para mejorar la productividad y toma medidas necesarias, ojo, toma medidas necesarias para minimizar los riesgos. No es que los demás la tomen, no, autogestión, yo tomo medidas necesarias para minimizar los riesgos dentro de mi desarrollo, de mi actividad. ¿Sí? Y estamos hablando que pueden ser riesgos físicos, pueden ser riesgos dentro del mismo desempeño de mi labor o cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, ojo, nosotros debemos tener también el autocuidado. Entonces, con esto quiero hacer énfasis en que tenemos que quitarnos el chip de que los demás hacen por nosotros y esperemos que el otro haga, eso le toca a la jefe, no, eso le toca al director de tal, no, eso le toca al otro compañero, a mí no me toca, pero ese como es tan dormido y se demora tanto, pues esperemos a que él quiera. No, lo lamento mucho, pero no, ya en este momento ese chip se nos tiene que desaparecer de la cabeza y tenemos que aprender a autogestionar. Ahora sí, ya habiendo hecho esa contextualización, esa introducción, vamos a hablar de la tercera unidad, desarrollar el objetivo garante de la Comisión de Personal de acuerdo con el marco normativo y los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahora sí, hablábamos la semana pasada de las funciones que tiene la Comisión de Personal y hablábamos de la función de vigilancia y decíamos que actúa en su función de vigilancia en los procesos de selección, exclusión de lista de elegibles cuando sea necesario y informar las incidencias que se puedan producir dentro del desarrollo de sus labores. Participa en los planes de formación, capacitación y estímulos y participa en el diagnóstico y medición del clima laboral. Hoy vamos a ver un poquito más profundamente la función de reclamaciones.
Pero vamos a ver de qué forma se llevan a cabo los debates, las votaciones y las decisiones dentro de la comisión de personal. Entonces, conforme al numeral número 1 del artículo 16 de la ley 909, las decisiones que adopte la comisión de personal siempre se tomarán por la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Cuántos miembros tiene la comisión de personal? 4, ¿cierto? Y entendida esta mayoría como la mitad más 1, ¿sí? Entonces estamos hablando de 2 más 1, 3. La mitad de 4 es 2 más 1, 3. O sea que la mayoría absoluta serían 3. Los debates, la votación y la decisión que adopte la comisión de personal en los asuntos que sean de su competencia o en los relacionados con las funciones a su cargo son aspectos que deberán estar rigurosamente plasmados en las actas de reunión. ¿Que elabora quién? Ya sabemos quién es el secretario técnico de la comisión de personal. ¿Quién es el secretario técnico de la comisión de personal? A ver si alguno me lo recuerda. Según la ley, ¿a quién se asigna ese cargo? El jefe. Al jefe de personal. Muy bien. Al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces. Y dice, es de precisar que dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16, a este organismo no le es dable, y esas notas ya se las había traído yo a ustedes, coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con asuntos de administración de personal. O sea, que la comisión de personal no es una coadministradora del personal. Tiene unas funciones que son específicas, que son solo de su competencia y no puede extralimitarse en ellas. Entonces, vamos a recordar que la importancia de la comisión de personal radica en su deber de proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad, actuando como primera instancia la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿A efectos de qué? De resolver reclamaciones, y aquí vamos a ver cuáles son las únicas reclamaciones que puede resolver la comisión de personal. Reclamaciones por encargo, por incorporación y por desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por la inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación de desempeño. Vamos a irnos viéndolo un poquito más despacio. Las reclamaciones y su presentación. Entonces, primero vamos a ver cómo se debe presentar una reclamación. Entonces, la posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los servidores públicos que no se encuentren conformes con las actuaciones proferidas por la entidad a la cual pertenecen. Pero aquí, ¿de qué tipo de servidor público nos están hablando? Del empleado público, es decir, del empleado de carrera administrativa. Dentro de ese empleo público están hablando del empleado de carrera administrativa. Las reclamaciones que se presentan ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y las comisiones de personal se podrán hacer por cualquier medio, verbal, escrito, correo, etcétera. Y en caso de que esa reclamación sea verbal, la persona que la recibe deberá elevarla por escrito y sugerir que sea firmada. Ojo, entonces no nos podemos negar como funcionarios si somos quienes estamos recepcionando algún tipo de reclamación porque la persona no la trae por escrito. No, señor, no nos podemos negar a realizarla. Debemos nosotros mismos elevarla por escrito y sugerirle que la firme. Las reclamaciones deberán contener al menos la siguiente información. Todos esos datos que les estoy dando ahora y que estamos viendo ahora en la presentación tienen que ver con el tercer estudio de caso. Ojo, pongan bastante atención para que puedan dar respuesta correcta al tercer estudio de caso. Estos son los elementos o requisitos o la información que debe contener toda reclamación. Y son todos, no es que cumpla con algunos, no, debe cumplir con todos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para realizar la reclamación? Debe contener como información el órgano de la entidad a la cual se dirige, nombres y apellidos del reclamante indicando documento de identidad y dirección de notificación. Por favor, debemos colocar el nombre como está en el documento de identidad y cuando ustedes se identifiquen, ya sea en estos cursos, ya sea en un grupo, por favor, coloquen su nombre completo. Yo cuando les escribo y les pido que se identifiquen con el nombre, a veces me colocan el segundo nombre o me colocan el nombre con el que les gusta que los llamen. Y resulta que ese no es el nombre que está en su documento de identidad. Entonces, siempre que usted va a elevar una solicitud de este tipo, debe hacerlo con los nombres y apellidos completos como aparece en el documento de identidad. Debe indicar obviamente su documento y la dirección donde quiere ser notificado. Objeto de la reclamación, razones en que se apoya para realizar esa reclamación, pruebas que pretende hacer valer, las evidencias que tenga, fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación y, por último, suscribir la reclamación. Entonces, aquí hay una nota. Para ser tramitadas las reclamaciones, ojo con esto,
Para ser tramitadas las reclamaciones, estas deberán formularse dentro de los términos establecidos y cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente. De lo contrario, se archivarán. Si ve la nota, y eso está establecido en la ley, o sea que esto no es capricho del funcionario. Qué pena, si no cumple con todos estos requisitos o con toda esta información dentro de su reclamación, la reclamación simplemente lo que hace es que se archiva. ¿Ve usted? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer este tipo de reclamación. Recordemos que estamos hablando de cómo se deben presentar las reclamaciones ante la comisión de personal para los empleados de carrera administrativa. Seguimos aquí. La ley 909 en el artículo 16, literales D y E, nos dice lo siguiente: no podrán ser ejercidas por las comisiones de personal de las dependencias regionales, ojo con esto, de las dependencias regionales o seccionales de las entidades, en caso de recibir una reclamación de la comisión de personal regional o seccional de la entidad, esta deberá trasladarla a la Comisión Nacional de Personal para que, conforme a su competencia, resuelva de fondo la reclamación. Voy a explicar esto. En el SENA es una entidad del orden nacional que tiene dependencias que se llaman regionales. En cada departamento el SENA tiene una regional. Entonces, a esas dependencias o regionales es de las que está hablando este artículo. Entonces, el SENA a nivel nacional tiene una comisión de personal nacional y en cada regional tiene comisiones de personal regionales o por dependencia, ¿sí? Entonces, teniendo eso claro, lo que nos está diciendo este artículo es que la primera instancia, al momento de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a hacer la reclamación, a ser vinculados cuando se les suprimen sus empleos por considerar que han sido vulnerados sus derechos, la primera instancia no será la Comisión de Personal Regional, para el ejemplo que estoy dando del SENA. Entonces, un empleado de carrera, Pedrito Pérez, necesita presentar una reclamación por derecho de incorporación. Entonces, no se la va a presentar a la seccional o a la comisión de personal de la regional Risaralda, sino que esta la elevará a la comisión de personal nacional. A eso está haciendo referencia estos literales D y E. Lo mismo para conocer las reclamaciones que por encargo o por desmejoramiento en condiciones laborales le estén presentando. Entonces es importante tener esa claridad porque también dentro de las pruebas, creo que están en una de las preguntas de los cuestionarios, hablan de esto. Sí, están haciendo referencia a las comisiones de personal nacionales y a las comisiones de personal regionales. Entonces, para que tengamos en cuenta qué dice ese artículo. En cuanto a la presentación, entonces digamos que el decreto 760 del 2005, por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y en el cumplimiento de sus funciones, dice lo siguiente: si hay vacíos, si se presentaran vacíos, dentro de este decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque puede ocurrir que dentro del desarrollo de las funciones o dentro de algún tipo de reclamación, algún funcionario encuentre un vacío al momento de hacer la reclamación, que no encuentra solución o no lo encuentra descrito dentro de este decreto 760 del 2005. ¿Qué dice el mismo decreto? Entonces, mire, los vacíos que tenga este decreto, por favor, subsánelos yendo directamente al Código de lo Contencioso Administrativo. Y cito el artículo 47, los vacíos que se presenten en este decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de lo Contencioso Administrativo. Y me vengo acá, este es el Código de lo Contencioso Administrativo que para nosotros debe ser, digamos que un elemento de constante consulta, de frecuente consulta, no debe ser para nosotros desconocidos. Y este Código de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 76 dice: los recursos de reposición y de apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación de personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de la publicación según el caso. ¿Sí? Entonces, esto nos dice ese artículo. Ahora sí vamos a ver de forma más específica
cuáles son los tipos de reclamaciones que sí son competencia de la comisión de personal. El primero de ellos es la reclamación por derecho preferencial a encargo. Ojo, a encargo, pero ¿quién puede aspirar a quedar encargado con esa figura de encargo? Los empleados de carrera administrativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909, los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a ser encargados cuando cumplan con los siguientes requisitos. Y viene aquí la respuesta para el estudio de caso de la semana 3. Primero, subrayado, desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. Esta es una condición importantísima que hace casi que el desempate en muchas reclamaciones. Segundo, cumplir con los requisitos contenidos en el Manual de Funciones del Empleo. Tercero, poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño. Cuarto, contar con su última calificación ordinaria en el nivel sobresaliente. Y quinto, no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. Quienes cumplan con estos requisitos tienen el derecho a ser encargados. Término para presentar esa reclamación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicidad, notificación o comunicación o publicación o conocimiento del presunto acto lesivo. Término que tiene para decidir la comisión de personal. Entonces, la comisión de personal adoptará la decisión dentro de los 15 días hábiles. Todos estos son tiempos establecidos por ley, no son tiempos caprichosos del funcionario o de la comisión de personal. Entonces, ojo, aquí tienen la respuesta al 90% del estudio de caso de la tercera semana. Reclamación de derecho preferencial a la incorporación. Este es el segundo tipo de derecho o competencia mejor que tiene la comisión de personal para atender un reclamo. Y es el derecho preferencial a la incorporación. Los ex servidores de carrera, siguen con servidores de carrera. Mire que todos estamos hablando de carrera administrativa. Los ex servidores de carrera a los que se les haya suprimido el empleo y que cuenten con el derecho preferencial a ser incorporados en los empleos iguales o equivalentes de la nueva planta de personal, podrán presentar reclamación en los siguientes eventos, a saber, por no haber sido incorporados cuando en su sentir sí existía en la nueva planta de personal empleo igual o equivalente al desempeñado por ellos. Aquí estamos hablando de reestructuración dentro de las mismas entidades, se reestructura la planta de personal y Pedrito Pérez, del que estamos hablando, que está haciendo el reclamo, siente que ha sido vulnerado su derecho a ser incorporado porque a su sentir, dentro de la nueva planta de personal sí existe un empleo igual o equivalente al que él desempeñaba antes. Por considerar que a pesar de haber sido incorporado, esta sería otra situación, con dicha situación se les mejoran sus condiciones laborales. También ahí tiene derecho a hacer reclamación. Término para presentar la reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la supresión del empleo y la imposibilidad de incorporarse a una nueva planta. Y término para decidir, o sea, la comisión de personal tendrá para adoptar su decisión 8 días hábiles. Nota, si no existe comisión de personal por supresión de la entidad, ya porque no fue por reestructuración o por supresión de empleo, sino por supresión de la entidad, entonces, pues, obviamente, al no existir la entidad, pues no existe una comisión de personal. Y solo en ese caso se acudirá a la segunda instancia, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. La tercera reclamación es por desmejoramiento en condiciones laborales. El servidor público podrá presentar reclamación ante la Comisión de Personal cuando considere que le han sido desmejoradas sus condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa. De nuevo insistimos, estas reclamaciones son para los empleados de carrera administrativa. Término para presentar la reclamación, 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo. Término para decidir, la comisión de personal entonces podrá tomar su decisión dentro de los 15 días hábiles siguientes. Decisiones. Entonces, ya tomada la decisión, ¿qué ocurre? Dice, una vez verificado el tema, entonces ya la comisión de personal se reunió, recibió toda la información, revisó, verificó el cumplimiento de los requisitos de la reclamación, el cumplimiento de los requisitos que vimos ahora. Entonces, la comisión deberá revisar las pruebas presentadas y considerar si es necesario requerir a la unidad de personal otras pruebas adicionales a fin de ir a resolver a fondo la reclamación. Se debe optar por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno de ellos. En caso de empate,
se repetirá nuevamente la votación y si este persiste, entonces ya sabemos que por ley los empates en la comisión de personal lo dirime el jefe de control interno de la entidad. Deberán ser motivadas y adoptadas con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieran practicado. Que la respuesta deberá ser motivada y adoptada. Entonces vamos a ver esas decisiones. Cuando ya llega la decisión, reclamación en segunda instancia. Si el reclamante no está conforme con la decisión que le dio la comisión de personal, podrá interponer reclamación en segunda instancia. ¿Ante quién? ¿Quién es la segunda instancia? La Comisión Nacional de Servicio Civil. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le haya sido notificada aquella. Esto debe hacerlo por escrito, con los mismos requisitos de los que hablábamos ahora, que debe tener una reclamación. Y la comisión de personal regional o de la entidad verificará que se cumplieron esos requisitos. Entonces, la reclamación en segunda instancia se deberá presentar ante la comisión de personal de la entidad, quien una vez verifique el cumplimiento de los requisitos en forma, oportunidad y procedibilidad, mediante un auto deberá remitirla a la Comisión Nacional de Servicio Civil dentro de los 2 días hábiles siguientes. Entonces, mire que aquí el reclamante no se dirige directamente a la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que es a través de la Comisión de Personal quien la radicará o la trasladará como segunda instancia a la Comisión Nacional de Servicio Civil dentro de los 2 días hábiles siguientes. En esto hay que tener mucho cuidado con esos tiempos, eso está establecido por ley, entonces debemos ser muy juiciosos y cuidadosos. Voy a compartirles estos videos para quienes estén interesados, sobre todo en prepararse para las pruebas de la convocatoria, de las que realiza la Comisión de Personal. Hay uno muy interesante sobre comisiones de personal, este es directamente de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hay un video sobre los tipos de prueba situacional y pruebas escritas básicas funcionales. Todos estos son videos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, dándonos como indicaciones al respecto. Estas son las evidencias que tenemos entonces para esta tercera semana. Es un cuestionario, la primera de ellas es un cuestionario calificable, tiene varios intentos, entonces si a la primera no obtienen una A de aprobado, recuerden que para obtener A, la calificación debe estar por encima de 71, entre 71 y 100, pero si obtienen una D, que significa no aprobado, por favor pueden repetir la evaluación. El interés mío no es tanto como corcharlo, sino que la misma evaluación les sirva de material de estudio. Y la segunda evidencia para esta tercera semana es un estudio de caso de reclamación por encargo. Recordarles, ya vamos aproximándonos, ya vamos más de la mitad del curso, que las actividades están disponibles únicamente hasta el domingo 29 de agosto a la medianoche, porque el 30 es el cierre del curso y no se reciben evidencias, para que por favor tengamos muy clara esta fecha. Este es el estudio de caso que ustedes han recibido en sus correos y que también pueden revisar en la plataforma. Leer muy bien, necesitamos aquí la competencia lectora, leer muy bien, conocer bien la situación de cada uno de los empleados que está haciendo la reclamación y responder simplemente aquí, responder sí o no. Sí o no, es dar la respuesta. Y en lo que les acabé de presentar en esta sesión, ahí están todas las respuestas. Les hablaba al principio del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es una medida adoptada para definir acciones de formación previo agotamiento de estrategias pedagógicas del instructor e iniciativas del aprendiz. Entonces, ¿qué van a recibir quienes no han realizado todavía sus evidencias o no han ingresado? Van a recibir un documento por el correo electrónico donde yo les estoy informando que se encuentran en un plan de mejoramiento académico o un llamado de atención. ¿Qué incidencia tiene ese llamado de atención? Este es un curso corto, pero como todas las formaciones del SENA, está dentro de los deberes del reglamento del aprendiz, cumplir con las actividades, evidencias y trabajos que nos colocan en los cursos cuando nos matriculamos a ellos. Porque ¿qué sentido tiene que usted se matricule un curso si no lo va a hacer? ¿Para qué lo hace entonces? ¿Para qué se inscribe, cierto? Entonces es en pos de cumplir con el reglamento del aprendiz y en pos de motivarlos a que si ya se inscribieron, si ya iniciaron algo, culmínenlo, no tengamos esa costumbre que es de la mayoría de nosotros, de iniciar algo y dejarlo empezado. El objetivo es que culminemos exitosamente este curso y para eso cuentan con mi colaboración. Recordarles, y ya les he estado enviando a quienes han realizado las evidencias, ya les he estado enviando este material adicional, los premios,
Ya les he enviado la primera y segunda entrega. Para quienes realicen las primeras 4 evidencias, es decir, las de las 2 primeras semanas, van a recibir 2 simulacros que les sirven para prepararse para las convocatorias. Quienes realicen las primeras 6 evidencias, es decir, las de las 3 primeras semanas, adicional a los simulacros, van a recibir unas pruebas de competencias básicas útiles también para prepararse para estas pruebas de las convocatorias de la comisión. Y quienes realicen las 7 evidencias, que en total son 7 las evidencias calificables de este curso para aprobarlo, recibirán al final otros videos adicionales para prepararse para las pruebas. Voy a compartirles este enlace que es, como siempre me gusta que realicen una actividad interactiva que no es calificable, pero que les sirve a ustedes para medirse ustedes mismos. Aquí estoy colocándolo en el chat, igual lo compartiré se los compartiré también por el WhatsApp y en el correo. Y les voy a compartir estos enlaces de estos videos. También se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Pero para que los tengan ahí, los descarguen dentro de su haber. Con esto vamos llegando entonces al final de esta sesión. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto levantamos la manito y con mucho gusto les doy la palabra. Los escucho. Luis Uriel, lo escucho. Ay, qué pena, como siempre preguntando. Bueno, No, pero bien listo. pueda. Listo. 2 preguntas, maestra, tengo hoy. Dice una por acá. Cuando, digamos, a un funcionario que le están asignadas unas funciones como tal, y de pronto se ven retrasadas porque colocaba el ejemplo de los derechos de petición. Digamos que hay un nivel jerárquico y ese derecho de petición llegó a, digamos, a una dependencia X donde el profesional universitario debe darle respuesta a eso, pero su personal a cargo, digamos que está el asistente o algo así, y por culpa del asistente de alguna manera no hace esa función, ahí se genera como un conflicto tanto en uno como en el otro porque no ejerce uno sus funciones y el otro porque de alguna manera también se ve afectado por ese retroceso. Ahí en eso me imagino que ambos llevarán sanciones. No sé, esa será la primera pregunta. Y la segunda, maestra, la segunda tiene que ver en cuanto a las entidades, digamos que cuando se hacen esas comisiones por encargo, se pueden hacer de un ente territorial a otro ente territorial. Dentro de la misma entidad. ¿Toca dentro de la misma? Sí, lo que pasa es que hay un principio que se llama el principio de cooperación. Si bajo el principio de cooperación hay alguna política pública que requiere, o sea, hay que mirar bien el contexto, pero puede ocurrir que por principio de cooperación el SENA y la Comisión de Personal, como tenemos el convenio nosotros, SENA y Comisión de Personal, entonces digamos que hay hay que ejercer o hay que realizar, desarrollar una política pública que está establecida por X o Y razón. Pero es una cosa muy excepcional, pero no sería en la figura del encargo, no, esa no sería una figura del encargo. Ahí cambiaríamos, hablaríamos de otro tipo de una delegación, hablaríamos de otro tipo de figura, pero no como del encargo como tal, no, el encargo siempre será dentro de la misma entidad, dentro de la misma planta de personal, ¿sí? Pero no hacia otra entidad, no. Y en cuanto a lo primero, pues ahí ya tiene que ser control interno y en aquello de autogestionarse y autocontrolarse, ¿cierto? Cada funcionario debe hacerlo y control interno deberá vigilar el cumplimiento de esos principios. Y yo les hablaba ahora del principio de la oportunidad y el principio de la eficiencia, que debe ser vigilado por cada uno de nosotros. O sea, no podemos esperar que cuando el gato se vaya los ratones hacen fiesta, no, eso ya está mandado a recoger. Ya cada uno, y yo les decía, no sé si fue la semana pasada que les decía, si en mi metro cuadrado yo soy eficiente, si yo realizo bien mi trabajo de forma transparente, eficiente y con oportunidad, y si sumamos muchos metros cuadrados, vamos a alcanzar la eficiencia de esta administración. Pero definitivamente es el chip individual, es cada uno metiéndonos en la cabeza que depende de nosotros mismos, que no podemos esperar que otros hagan. ¿Listo? Maestra, y ahí no se entraría como en una especie de conflicto en el sentido de ejercer unas funciones que de pronto no le competen a una persona en un caso determinado.
Pues ahí ya habría que mirar el contexto. Es empleado de carrera, usted a veces es un empleado de planta, entonces tiene un manual de funciones, entonces ya si no está dentro de sus funciones, pues no las cumplirá, me imagino yo. Pero pues yo en eso no soy, o sea, si me lo pregunta a mí, le pregunto a quién no era, porque es que yo detesto cuando se llegan como al límite y yo de aquí no paso. Entonces, yo eso no lo hago. Si yo puedo aportar, si puedo colaborar, si con mi trabajo lo puedo hacer, eso va en pos de mejorar mi entidad y en pos de mejorar el departamento o el área a la cual pertenezco, pues yo lo hago, ¿sí? Ya que no sea una cosa pues que se extralimite o que esté fuera de las competencias como tal, pero pues por colaborar y ayudar, yo lo haría. Entonces, si usted me lo pregunta a mí, ya pregunto a la más desaplicada porque yo sí lo haría, yo sí colaboraría, ¿sí? Pero pues si vas y le pregunta a los que se quedan solamente y se limitan y como que colocan barreras solamente, y esto es lo que yo hago y de aquí no me muevo medio milímetro, entonces pues le van a decir, no señor, si no está en el manual de funciones, no haga nada. Entonces por eso le digo, no me pregunte a mí porque yo sí los mando a hacer. O sea, yo personalmente yo sí lo haría. Yo no me limito en eso siempre y cuando, pues como le estoy diciendo, ya no me esté extralimitando en mis competencias de acuerdo a la ley. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Luisa María piensa como yo. Sí, a mí solo me pagan por esto, no por hacer aquello. Ok, exacto. O sea, esa es digamos, la deficiencia de la administración que estamos tratando de eliminar. Eso es, Luisa María, muchas gracias. De eliminar de nuestras mentes, de nuestro contexto, el chip nuestro. Yo no sé si ustedes recibieron un video, ¿por dónde lo recibí? Eso fue por el SENA, me lo enviaron por el SENA de los países nórdicos, la administración pública en los países nórdicos. Entonces estamos hablando por allá de Finlandia y de esos países de ese tipo. ¿Cómo esta gente trabaja más de su metro cuadrado? Y es la definición para ellos es trabajar más allá de mi metro cuadrado. Siempre ir más allá, siempre dar más allá. Y son los empleados, y son los departamentos, o los países mejor, que tienen una administración 99% eficiente, 99% transparente, cero corrupción. Usted puede creer eso, o sea, venga, cuando usted lo miden a esa altura en la administración pública, tiene que mirar sus funcionarios, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, pero es por eso, porque tienen el chip de trabajar todos por un solo objetivo, independiente del color político, del cargo, del nivel jerárquico, del rango, no, independiente de eso. Los objetivos de la institución son estos y todos vamos por esos objetivos, ¿ya? No importa quién va a brillar más o quién va a brillar menos. Entonces, un video bien interesante y nos lo pasaron precisamente por eso, para la administración pública, para que nos quitemos ese chip de solo hacer el pedacito que me toca, el poquitico que me toca, porque no nos vamos a quedar ahí, en ese punto, y no vamos a encontrar el desarrollo y la eficiencia, y lo que sí hacemos muy bien, y lo hacemos muy bien, es criticar, y criticar, y criticar, y esperar que los demás hagan. No, yo no espero que los demás hagan, o sea, o les digo, le preguntaron a la que no era, yo no espero que los demás hagan, yo hago, y si yo necesito, y es más, y lo aprendí de una señora gerente pública que ejecutaba el término de gerencia pública desde la primera letra hasta la última. O sea, esa señora se levantaba de su puesto con todo y su cargo y el nivel jerárquico y todo lo que la señora tenía y la experiencia que tenía, y se levantaba de su cargo y se iba a otro puesto y decía, venga, yo le ayudo, párese de ahí, venga, yo lo hago. Cuando se le demoraban, cuando no le llevaban, cuando le sacaban 1500 excusas, dígame cómo se hace, por dónde me meto aquí. Y a más de uno pasó la vergüenza del mundo entero cuando esta señora llegaba a ese puesto de trabajo y le decía, venga, yo llevo 8 días, 5 días, 10 días pidiéndole esto. Yo sé que usted está muy ocupadito o está muy ocupadita, pero venga, yo lo hago. Muéstreme, ¿dónde está ese archivo? ¿Qué tengo que hacer? Y a más de uno le pasó. Y es eso. Entonces, mire, eso no estaba entre las funciones de la señora, le garantizo que no estaba hacerlo, pero lo hacía. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos finalizando porque yo sí tengo otra sesión ahora. Les agradezco mucho su participación. Voy a detener la grabación. Espero sus inquietudes, si hay alguna pregunta, si hay alguna dificultad con los